Señor, abrimos tu palabra y te pedimos a ti que abras nuestro entendimiento para poder ver las maravillas de tu ley. Espíritu Santo, ponemos este tiempo de exposición bíblica delante de ti para que alumbres nuestros ojos, alumbres nuestro entendimiento y podamos ver a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5. Hoy, como tenemos diferentes aparatos tecnológicos, pues a lo mejor tienes que encender tu móvil o tienes que encender tu tablet, pero a mí personalmente me encanta el ruido de las hojas. Sabes que a través de Amazon puedes descargarte libros, ebooks, y los puedes leer en la pantalla, en los diferentes dispositivos que tengas. Yo he bajado algunos, pero les garantizo que el ruido de las hojas, ese ruido, saber que la gente está ahí con las Biblias abriéndolas, a mí me encanta. Aunque entiendo que vivimos en un tiempo de mucha tecnología y damos gracias al Señor por ello, pero cuando yo escucho, digo, abra sus Biblias y escucho el ruido de las hojas, a mí eso me sigue llenando de gozo y de alegría. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, vamos a leer del versículo 13 al versículo 21. Y dice la palabra del Señor: estas cosas, y aquí pues tendríamos que hacer un paréntesis breve, estas cosas, ¿a qué se refiere el apóstol Juan con estas cosas? Evidentemente él está haciendo una recapitulación de todo lo que ha escrito anteriormente, y ahora esto es como un epílogo de su carta, es el final, y quiere recordar nuevamente a sus lectores algunas verdades importantes que nos ayudan a afianzar más nuestra fe y nuestra seguridad en Cristo. Así que estas cosas se está refiriendo a todo lo que él ha escrito anteriormente. Así que cuando tengas tiempo durante esta semana en tu casa, lee la primera epístola del apóstol San Juan, porque ahí vas a ver muchas cosas de las cuales él está escribiendo para recordarle a sus lectores verdades fundamentales, certezas, que tengan un conocimiento claro y seguro de lo que son en Cristo y de lo que tienen en Cristo Jesús. Y esto es muy importante para un mundo, el de hoy, con mucha incertidumbre, con mucha inseguridad. Qué importante que el Hijo de Dios, nacido de nuevo, pueda tener la certeza y pueda tener un conocimiento claro de lo que es en Cristo Jesús y de lo que esa posición en Cristo significa para él y para su vida de fe. Y esa es mi intención en esta mañana para cada uno de vosotros. Quizás estas cosas ya las hemos leído, quizás estas cosas ya las sabemos, pero como dijo el apóstol Pedro, yo no me cansaré de volverlas a escribir y a recordarlas. Así que estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, los destinatarios, los que habéis creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera certeza, primera seguridad, primer conocimiento claro y seguro que un hijo de Dios tiene que tener es que tiene vida eterna. Luego vamos a ver un poco más qué es la vida eterna. Pero nosotros tenemos que tener esa seguridad. Yo tengo vida eterna. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Segunda certeza, segunda seguridad que tiene que tener el creyente nacido de Dios. ¿Tiene vida eterna? Y la segunda cosa, la segunda certeza, es que Dios nos oye. Y no solamente que Dios nos oye, sino que Dios contesta nuestras oraciones. Gloria al Señor. Esta es una seguridad, aunque a veces, evidentemente, la duda nos asalta. Nadie puede decir en esta sala que jamás ha tenido duda. Yo he tenido, y sigo a veces teniendo alguna duda, no de quién es Cristo. A veces tengo dudas de mí, de mi seguridad, de mi salvación. Pero cuando le miro a Él, tengo seguridad de mi salvación. Sé que nadie me puede separar de Él. Pero a veces, ¿verdad?, hablando con Antonio el pasado martes, estuvimos hablando acerca de las dudas que nos asaltan. Evidentemente, claro que sí, en algún momento la duda viene a nuestra vida. Pero, ¿sabes?, la duda, para mí, lejos de apartarme o alejarme del Señor, lo que han hecho es afirmar más mi fe en la verdad de Dios. Lo que a veces a lo mejor yo mismo o el enemigo ha querido usar para alejarme del Señor, Dios lo ha usado para afirmar más mi fe y mi seguridad en el Señor. Así que no debes de alarmarte ni preocuparte si llega la duda a tu vida. Dile: Señor, pongo esta duda delante de ti, para que tú la puedas transformar y la puedas cambiar. Y esa duda tú la puedas revertir y des más seguridad a mi vida y más fe en ti. Así que la segunda certeza que tenemos hoy, ¿cuántos de aquí han creído en el nombre del Hijo de Dios? Si tú has creído en el nombre del Hijo de Dios, con todo lo que eso conlleva, tú tienes que tener esta mañana la seguridad, la certeza de que tienes vida eterna y que Dios oye tu oración y Dios contesta tu oración. Esto es para darle al Señor un fuerte gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Como dice el doctor Evis Carballosa, uno de mis autores preferidos. Él es bautista, un hombre conocedor de las Escrituras, expone la Escritura de una manera brillante. Y cuando dice que habla de Cristo, del Cristo incomparable, del Cristo único, dice: aunque yo no soy carismático ni pentecostal, pero cuando estoy hablando de ese Cristo único, incomparable, dice, me entran ganas de saltar y de gritar y de decir un fuerte gloria a Dios. No sé si eso será un gloria a Dios, quizás puede ser en el idioma de los niños, puede ser un gloria a Dios también. Así que doy gracias a Paula, que ella está afirmando todo lo que yo estoy intentando decir aquí, porque no sé, os veo en esta mañana quizás un poco, pero yo sé que estáis atentos y es mi oración y ha sido mi oración, primero para mí, que esto quizás son cosas que ya conocemos, quizás no es nada nuevo en nuestro andar con Cristo, pero son cosas que tenemos necesidad de recordar y de afirmar en nuestra vida. Vida eterna, Dios oye, Dios contesta nuestras oraciones. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esto también va relacionado con lo que hemos leído anteriormente. Dios oye y Dios contesta nuestras oraciones. Y parece que ahí está como poniendo una ilustración o está poniendo un ejemplo que quizás a lo mejor es un poquito meterse en la mente del escritor para distinguir entre pecado de muerte y pecado no de muerte, ¿no? Entonces, claro, a veces es difícil meterse en la mente del escritor. ¿Qué estará
queriendo decir el apóstol Juan, ¿no? Para distinguir estas dos clases de pecado, ¿no? Luego vamos a intentar, con la ayuda del Señor, poder clarificar un poquito esto. Pero esto también va dentro de la oración, porque dice, si alguno ve a su hermano, como dice, que hemos leído, cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué hará? Pedirá por él, y Dios le dará vida. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra seguridad, otra certeza que tiene que tener un hijo de Dios. Dios nos guarda. Dios te guarda. Si tú eres un hijo de Dios, si has nacido de Dios, Dios te guarda. Mediante su poder, mediante su espíritu, mediante su palabra, Dios es el que te guarda. Y el maligno, dice, no te puede tocar. Qué importante tener esto, porque dice el mismo apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice el mismo apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero luego en Juan 3:16 él dice, de tal manera amó Dios. ¿Amamos o no amamos al mundo? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Juan, el mismo autor que está escribiendo esto, versículo muy conocido por todos, está escribiendo y está diciendo, no améis al mundo porque el mundo está bajo el maligno. Evidentemente hay cosas en el mundo que tenemos que amar. ¿O no? ¿Tenemos que amar al prójimo? Sí, porque dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar, hay cosas, tenemos que distinguir aquellas cosas que sí tenemos que amar. Tenemos que amar la familia, que ha sido una institución que Dios ha creado, y hay muchísimas otras cosas que tenemos que amar. Pero hay cosas en el mundo que no tenemos que amar, y que no tenemos nosotros que hacernos amigos de esas cosas. Porque el mundo tiene un sistema de filosofía, tiene un sistema de creencia que se está levantando en contra de todo aquello que se llama Dios. Que Dios nos ayude en medio de este mundo, de esta sociedad, a poder afirmar nuestra fe. Dios me guarda. El Señor dijo, yo soy el buen pastor y ellos son mis ovejas. Las tengo de mi mano y nadie las podrá arrebatar. Esto nos tiene que dar mucha seguridad. Ahora, que Dios nos guarde no significa que el creyente no vaya a pasar por dificultades. Dios ha dicho que nos guardará en medio de las dificultades. Que Dios nos guardará cuando estemos andando por el valle de sombra de muerte. Porque dice atravesando el valle de lágrimas, no dice bordeando el valle de lágrimas, saltando el valle de lágrimas. No, no, el autor dice atravesando el valle de lágrimas. Lo cambiarán en fuente de bendición. Dios nos guarda. Pero esto no significa que el creyente no va a pasar dificultades. No va a pasar por procesos de enfermedad, por procesos o crisis personales, de identidad, de llamado, de Dios en su vida. Pero Dios ha prometido, y su palabra es verdad, que Él me guardará atravesando ese valle. Amén. Y esa es nuestra confianza, y esa es nuestra seguridad. Dios nos guarda y el maligno no le toca. El maligno puede rugir,
y muchas veces ruge a nuestro alrededor, ¿no? Porque dice que anda como león crujiente, no, rugiente, ¿no? Anda como león rugiente a nuestro alrededor. Y no nos puede tocar, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Dios nos guarda. Porque Él es escudo a nuestro alrededor. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Mi corazón estará confiado. Que Dios pueda afirmar estas certezas y estas verdades en un mundo lleno de inseguridad, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con el cambio climático, de no saber qué va a pasar. Parece que España va a entrar en otro proceso de recesión económica y muchas empresas se están tambaleando. Así que hoy tenemos trabajo, damos gloria al Señor por ello, pero no tú pongas tu seguridad en eso, porque las cosas que vemos son pasajeras. Es decir, hoy están, mañana no están. Pero las que son eternas, ¿verdad? Las que no se ven, que son eternas. Que Dios nos ayude. Esto sé que no es fácil, pero el Espíritu del Señor nos ayudará. Él afirmará estas verdades en nuestra vida. El maligno no te puede tocar. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, está bajo el maligno. Cuarta certeza. Sabemos que somos de Dios. Otra certeza. Tenemos vida eterna. Dios oye y contesta nuestras oraciones. Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Y ahora que dice que somos de Dios. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios sabe quiénes son suyos. Llevan esa inscripción, es como una moneda de dos caras. Conoce el Señor a los suyos. En una cara, ¿verdad? El Señor conoce a los suyos y por la otra cara, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto a mí me da mucha seguridad. Esto habla de pertenencia. Habla de nuestra identidad, quiénes somos. Vosotros sois. No seréis, a veces no, seremos en un futuro. No. Hoy es una verdad presente. Estas certezas, Juan las está escribiendo y está haciéndole recordar a sus lectores que esto no es para una esperanza futura. No, esto es para hoy. Está hablando en presente, para que sepáis que tenéis. Es presente. No que tendréis. No, que tenéis hoy. Y tenemos que empezar a disfrutarlas hoy. Evidentemente, cuando estemos con el Señor en gloria, ahí disfrutaremos muchísimo más. Pero hermano, disfruta hoy de estas verdades, de estas certezas que nos dan la palabra del Señor. Somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra certeza, sabemos quién es el Hijo de Dios. La deidad de Cristo fue una de las doctrinas más atacadas en el primer siglo. ¿Sabemos nosotros quién es Cristo? No solamente tenemos que saber quiénes somos y qué tenemos en Cristo, tenemos también que saber quién es Jesucristo. Y dice, y aquí eso es muy importante, dicen, Dios nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al que es verdadero. Si nosotros hemos conocido al verdadero, ha sido porque Dios nos ha dado entendimiento. Si Dios no nos hubiera dado entendimiento, nunca lo hubiéramos conocido realmente como Él es. Dios tuvo que abrir nuestro entendimiento, tuvo que darnos luz y abrir nuestros ojos para que pudiéramos conocer al que es verdadero. Este, dice Jesucristo, es el verdadero Dios. Y por último,
versículo 21, parece como hay un versículo ahí que como que no tiene con todo lo que él está hablando, ¿no? Dice, hijitos, guardad de los ídolos. Parece como que cambia de tema, ¿no? No, pero no cambia de tema. Está hablando del verdadero Dios, Jesucristo, y luego está hablando de los ídolos. Así que sí tiene conexión, aunque a veces ese versículo 21 parece que está suelto ahí, pero no, tiene conexión, porque el versículo que le precede está hablando del verdadero Dios y luego de los falsos ídolos, que evidentemente para los lectores originales de la carta del Asia Menor había muchos ídolos. Guardaos. Fíjense que antes dijo que Dios nos guarda, ¿verdad? ¿No leímos eso? ¿No dijo eso el apóstol Juan anteriormente? Dice, Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar. ¿Y ahora qué está diciendo? Guardaos, ¿quién? Nosotros. Guarda tu corazón. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón porque se pueden llenar de ídolos. Quizás no de ídolos como en la antigua época, donde era todo mucho de piedra, esculturas, pero hoy en día también puede haber ídolos de muchas formas, de muchas maneras, que pueden ocupar el lugar que solamente Cristo merece ocupar en nuestra vida. Guardaos, le dice a los lectores, guardaos, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá discernir? Guarda tu corazón, guarda tu corazón. ¿De qué manera podemos guardarlo? Evidentemente, entendiendo todo lo que ha dicho anteriormente. Si eso se afirma constantemente, eso nos va a ayudar a guardar nuestro corazón de los ídolos y de todo aquello en esta vida que un día pasará y que lo único que quieren es ocupar el lugar que solamente Cristo merece. Bueno, esto es... Yo creo que ya podríamos terminar, ¿no? 5 certezas. La primera de ellas, ¿quién se acuerda? Sin mirar, ¿eh? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la primera certeza que el apóstol Juan le está dando a sus lectores originales y para nosotros? Muy bien, Encarni. Todo tiene que quedar bien claro, ¿eh? Esas 5 certezas las podamos repetir, memorizar y grabar en nuestro corazón, porque esto es fortaleza para nuestra vida, para nuestro andar con Cristo en momentos de dificultad, en momentos no solamente de prosperidad, también en momentos de bendición, en momentos de dificultad también. No podemos olvidarnos de esta cosa, porque a veces cuando uno está prosperando en el Señor, que Dios nos ayude tanto en momentos de prosperidad como en momentos de aflicción a depender única y exclusivamente del Señor. Amén. Que sepáis que tenéis vida eterna. Fíjense que este es el epílogo de la carta, pero algo extraordinario que hace el apóstol Juan, uno de mis escritores favoritos de la Biblia, es que en el capítulo 1, donde él habla de su prólogo y epílogo, pues en el prólogo encontramos un versículo que conecta un versículo del epílogo. Parece que todo está, no sé si os estaré liando un poquito con tanto epílogo y prólogo, pero vamos a leer la palabra del Señor y eso nos va a ayudar muchísimo mejor. Vamos, en la primera epístola seguimos ahí, pero ahora el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 4. Veréis que tiene mucha conexión con el versículo 13 del capítulo 5 que acabamos de leer. ¿Lo tenéis ya? ¿Sí? Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el versículo 13 del capítulo 5 dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay mucha conexión entre ese versículo y el último. ¿Qué es para que nuestro gozo sea cumplido? Evidentemente, cuando sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar, sabemos que somos de Dios, sabemos quién es el verdadero, sabemos que Dios oye y contesta a nuestro corazón, eso hace que nuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que da gozo y fortaleza a nuestra vida. La palabra eterna de Dios, estas verdades,
Eso es lo que hace que nuestro gozo rebose y sea cumplido en cada una de nuestra vida. Estas cosas escribimos. Al final dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? A ver, que alguien pueda responder a esto. ¿Nadie en esta sala sabe qué es vida eterna? Vivir eternamente con Dios. Muy bien, muy bien. También lo que has dicho, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Juan, en su Evangelio, es importante que él termina el capítulo 20, dice: Jesús hizo otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Y en su primera carta dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. El Evangelio para creer. Su primera carta para los que habéis creído. ¿Dónde estamos nosotros? En los que hemos creído. Porque dice que Él escribe su Evangelio, dice estas cosas, hubo otras muchísimas cosas que Jesús hizo. Pero estas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, han sido registradas para que creáis. El Evangelio de Juan es para que creáis. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Y es una palabra que se va a repetir, un verbo que se va a repetir muchísimo en el Evangelio de Juan. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que vea al Hijo y crea en el Hijo tenga vida eterna. Su Evangelio para que crean, su primera epístola para los que han creído. Es que, hermanos, no es suficiente solamente con haber creído. Es importante seguir creyendo. Jesús, en el capítulo 6, el gran discurso del pan de vida, muchos a partir de ese sermón dice que volvieron atrás y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿queréis también vosotros marcharos? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y queremos seguir creyendo que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, el pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. La perseverancia de los santos. No es suficiente con haber creído. Es necesario seguir creyendo en el Hijo. No perseveramos para ser salvos. Es porque somos salvos que perseveramos. Que Dios nos ayude a entender todo esto, porque les puedo garantizar que hay cosas en nuestra vida que son movibles. Y Dios, dice el autor de Hebreos, va a remover todo lo movible en nuestra vida para que permanezca, ¿el qué? Lo inconmovible. Señor, remueve hoy en mi vida todo lo movible, todo lo pasajero, para que en mí hoy permanezca lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? La palabra eterna del Hijo. Eso es inconmovible. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán para siempre. Hay cosas que tienen que ser removidas, que son móviles, que no son eternas, que son pasajeras. Que Dios haga eso y permanezca solamente en nosotros lo inconmovible. Hemos creído en el Hijo, hemos creído en el nombre del Hijo de Dios.
pues que sepáis que tenéis vida eterna. Y en su Evangelio, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Anda, entonces la vida eterna es conocer a una persona. Habla de relación, habla de comunión, porque en su prólogo de la primera carta, que hemos leído el versículo 4, en el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, hablando del verbo de vida de Cristo, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida eterna no solamente es duración de vida, también está hablando de la calidad de vida que ahora podemos disfrutar en el Hijo. La vida eterna es conocer a Cristo. Eso es la vida eterna. Y no es algo, una esperanza futura. Hay gente que lo puede ver como una esperanza futura, pero no. Creo que es un error. Hoy nosotros podemos disfrutar de la vida eterna. Y la vida eterna es conocer al Hijo, es tener comunión con el Hijo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo ya en sus últimos días? Pelea la buena batalla. ¿Y cuál es el siguiente consejo? Echa mano de la vida eterna. Anda. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cómo vamos a pelear la buena batalla de la fe? ¿Echando qué? Mano de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Jesucristo. Él es el verbo de vida. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Él es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti. Echa mano de todos los recursos de esa vida eterna para que puedas pelear la buena batalla de la fe. Porque para pelear la batalla de la fe necesitamos echar mano de la vida eterna. Necesitamos echar mano del Hijo, aferrarnos a Él en medio de la batalla. Y Él va a proveer todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos para poder pelear esa batalla y poder salir vencedores. Porque ¿cuál es nuestra victoria? Dice el apóstol Juan. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En el nombre del Hijo de Dios. Esa fe ha vencido al mundo. Vida eterna que podemos disfrutar ahora. En el versículo 11 y 12 del capítulo 5, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Mira, este es un versículo que hay gente que dice que no somos tolerantes. Si tú dices hoy en la sociedad, el que tiene al Hijo tiene la vida, te pueden respetar. Pero si dices el que no tiene al Hijo no tiene la vida, eso sí te puede crear bastantes problemas. ¿No? Porque tú, bueno, yo respeto que tú dices si el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, bueno, ese es tu punto de vista, tú lo puedes creer, vale, está bien, para ti. Ahora, si tú dices y sigues con el versículo, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, entonces nos podemos meter en problemas. Porque estamos diciendo que fuera de Cristo no hay vida. Que solamente hay vida eterna en Cristo Jesús. Que nadie puede acercarse al Padre si no es por mí. Pero fíjense que la idea de Juan de decir nadie se puede acercar sino por mí, dice acompañado de mí. Es decir, nadie se puede acercar al Padre si no viene acompañado por mí. Esa es la idea. Y esto nos tiene que quedar claro. En una sociedad tan pluralista, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa vida se ha manifestado
Estaba con el Padre y se ha manifestado a todo el mundo. La gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a toda la humanidad, enseñándonos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, Cristo Jesús, se ha manifestado a toda la humanidad. Y todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Y puede disfrutar ahora en el presente de esa vida. Puede echar mano de esa vida para poder pelear la buena batalla. Así que esta es la primera certeza. Tenemos vida eterna con todo lo que eso conlleva. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Esto es una verdad que si Dios la afirma en nuestros corazones y la hacemos presente cada día, no lo veas como una esperanza futura. Bueno, sí, ya tendré vida eterna cuando esté con Cristo en gloria. Bueno, ahí evidentemente será ya, seremos revestidos de inmortalidad. Pero todavía estamos revestidos de mortalidad, ¿o no? ¿No se nota? Conforme va pasando los años, se va notando más que estamos revestidos de mortalidad, ¿o no? Sí. Pero nuestra esperanza es que un día seremos revestidos de inmortalidad. Amén. Gloria al Señor. Pero mientras estamos revestidos de mortalidad, aún así, hoy presente podemos disfrutar y podemos echar mano de la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Él. Otra certeza que hemos visto, versículo 15, dice que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No es esto maravilloso? ¿No es maravilloso esto? Saber que cuando tú te acercas al Padre, en el Espíritu y en el nombre de Jesús, Dios te oye. Así de sencillo, no lo compliquemos más, es así de sencillo. Cuando un hijo de Dios se acerca al Padre en el Espíritu y en el nombre de Jesús, Dios le oye. Y tú tienes que irte hoy con la certeza, con la seguridad de que Dios te escucha. Es que, Señor, estoy hablando contigo, pero veo que nada cambia. ¿Será que tú no me escuchas? Un familiar mío hace relativamente un poco tiempo me dijo, no, es que Dios no nos escucha. Bueno, también la pregunta a veces, ¿nosotros le escuchamos a Él? A veces no se trata tanto de que yo no le escucho. Yo le dije a Él, bueno, ¿tú estás escuchando a Dios? Quizás Dios te está hablando a través de esto, pero quizás tú no le oyes. Pero bueno, eso es otro punto. Dios nos oye. Yo tengo la confianza, dice, esta es la confianza, la seguridad que tenemos en Cristo. Que si nos acercamos a Él con confianza, Él nos oye. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice el autor de Hebreos, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos a Cristo Jesús, que hoy intercede por ti, intercede por mí para que nuestra fe no falte. ¡Qué seguridad! Saber que Dios me escucha. Que esto no solamente sea un principio, una verdad, sino que pueda revolucionar nuestra vida de oración. Que despierte en nosotros, por la gracia del Señor, una nueva vida de oración, sabiendo que Dios me escucha. Ahora, dice, en cualquier cosa que le pidamos, ¿no? Esto parece como un cheque en blanco, ¿no? Ah, entonces cualquier cosa que yo le pida al Señor, Él me oye y Él me contesta. No. Dice, conforme a su voluntad. Es que ese conforme a su voluntad es muy importante. Porque hay muchos que han querido omitir eso y coger solamente Dios te oye, Dios te contesta, cualquier cosa que tú pidas Dios te la va a dar. Si es conforme, si se ajusta a la voluntad de Dios,
puede estar con la seguridad de que Dios va a responder. ¿Cómo, cuándo y dónde? No lo sé, pero va a responder. Así que Dios oye nuestras oraciones, Dios responde nuestras oraciones, evidentemente que sí, pero conforme a su voluntad. Dice también el apóstol Juan: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos al Padre, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es un versículo también que complementa lo que acaba de decir. Cualquier cosa que pidamos al Padre, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Ese por qué es muy importante, porque claro, si quitamos esa parte del versículo, hay gente que coge y dice: no, venga, aquí prosperidad. Cualquier cosa que pidas, la recibirás. Pide y recibe. No, espérate. Cualquier cosa que pidamos al Padre, la recibiremos de Él, porque obedecemos su palabra, guardamos su palabra en el corazón y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es muy importante. Eso es muy importante. No es solamente pide y recibe. Pide y recibe. Nuestro corazón tiene que amar la palabra, nuestro corazón tiene que estar rendido y consagrado al señorío de Cristo, y tenemos que hacer aquellas cosas que son agradables delante de Él. Entonces pide. Y Dios va a hacer que esa petición se pueda ajustar y se pueda amoldar a la voluntad de Él. Porque su voluntad, ¿cómo es? Agradable, buena y perfecta. ¿Recuerdan a Jesús orando en el Getsemaní? Señor, si hay alguna forma de que esta copa pueda pasar de mí, si hay alguna forma, otra forma de pasar por esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo fue escuchado en sus ruegos y en sus súplicas, porque tenía temor de Dios en su corazón y amaba el hacer su voluntad. Así que la oración no es un medio para hacer que mis sueños se cumplan. No, la oración es un medio para que los sueños de Dios se cumplan en mi vida. A veces hemos usado la oración como un medio solamente para pedir y para pedir que se cumplan mis sueños, que se cumplan mis proyectos. Señor, bendice mi proyecto. Y aún Dios a veces en su misericordia nos ayuda. Pero mira, la oración no es un medio para que Dios bendiga mis sueños. La oración es un medio para que Dios bendiga su sueño en mi vida, porque sus caminos no son mis caminos, sus propósitos no son mis propósitos. Que el temor de Dios esté en nuestro corazón. Señor, vengo hoy a orar y vengo buscando tu voluntad. Hágase tu voluntad en mí. Cuando Jesús enseña la oración a sus discípulos, ¿qué le dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase hágase tu voluntad. No mi voluntad, no dice hágase mi voluntad, no, hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, porque tu voluntad es agradable, porque tu voluntad es perfecta. Esa voluntad se haga en mi vida hoy. Dios escucha tu oración, hermano, hermana. Dios escucha tu oración. Cuando tú oras, Dios te escucha. A veces esto puede ser un misterio, puede ser algo, pero es algo grandioso y maravilloso. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y el Padre se agrada y se pone feliz cuando uno de sus hijos en la tierra reconoce su miseria, reconoce su necesidad espiritual y viene delante del Padre diciéndole: Padre, hágase tu voluntad en mí. Ayúdame, que no se cumplan tanto mis proyectos y mis sueños. ¿Cuáles son los tuyos para mi vida? Tú me has dejado con un propósito aquí. Tú me has dejado con una misión. Yo quiero vivir para esa misión. Quiero entregar mi vida para esa misión que tú me has encomendado. Que Dios nos ayude. Luego viene una parte, versículo 16. La vamos a pasar. La vamos a dejar. No. Eso es palabra de Dios.
Y hay que explicar la palabra del Señor. Evidentemente es un versículo que ha dado a varias interpretaciones. Lo primero que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué hará? Pedir. Es que la oración no solamente es pedir por mí. La oración es pedir por otros. La oración también lleva el pedir y el interceder y el clamar por otros. Si alguno de vosotros, como dice Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, sabiendo que vosotros también podéis ser tentados. Qué importante tener este versículo grabado en nuestro corazón. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios. Porque a veces es la oración lo único que puede darle vida a esa persona. Quizás a lo mejor le hemos dado consejo, le hemos dado palabra, pero también tenemos que orar, porque la oración puede hacer que ese hermano recapacite sobre ese pecado, lo pueda abandonar y se pueda volver al Señor. Pedirá. ¿Pedimos nosotros por nuestros hermanos? Evidentemente pues hay varias interpretaciones. Aquí, si esos hermanos, cuando dice hermanos, ¿son hermanos profesos o son hermanos realmente en la fe? Bueno, ya les digo, estos son ya muchas interpretaciones. Pero lo que dice la palabra es que tenemos que pedir a Dios. Pide a Dios. Pide a Dios. Dios, dale vida. Dale vida. Evidentemente después dice, hay pecados que es de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y muchas otras interpretaciones. Ahí muchas veces a uno le entra ganas de hacer que este versículo como que vamos a omitirlo, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Pero bueno, esto es palabra de Dios. A mí lo que me hubiera encantado es meterme en la mente de Juan. Sumergirme en su mente y decirle, Juan, ¿qué quieres decir entre pecado de muerte y pecado no de muerte? Evidentemente hay pecado que puede llevar a la muerte. Sí. Hay pecados en la vida de una persona que le puede llevar a la muerte física. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? ¿No? ¿Está claro eso? La paga del pecado es muerte. Todos están destituidos de la gloria del Señor. Eso tiene que quedar claro. Que la paga del pecado es muerte. ¿Hay pecados en la vida de una persona que le puede llevar a la muerte física? Claro que sí. Claro que sí. Una vida desenfrenada, una vida le puede llevar a la muerte física. Si no cuida su cuerpo, evidentemente. Y el pecado no es otra cosa que infringir la ley de Dios. Es errar en el blanco. Así que todos hemos pecado. Hay pecados que pueden llevar a la muerte. Ahí dice también que Dios en su misericordia hace que estos hermanos, el Señor los arrebata para que su cuerpo se pierda, pero su espíritu pueda ser salvo. Hay muchas interpretaciones. Lo que tenemos que tener claro es que la paga del pecado es muerte. No empecemos ahora a distinguir entre pecado que es de muerte, que no es de muerte. La paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros pecamos, infringimos la ley de Dios. Y pecado tiene consecuencias. ¿Dios perdona el pecado? Claro que sí. Pero ese pecado tiene consecuencias. Consecuencias que a veces le puede llevar a la persona a la muerte, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Hay veces que aún esa persona ha confesado su pecado delante de Dios, ha venido delante de Dios, se ha arrepentido y ha pedido perdón a Dios, pero esa persona ha muerto físicamente, pero su espíritu ha sido salvo por el Señor. Yo he conocido personas completamente ya terminales, porque han llevado una vida desenfrenada y en sus últimos días, pero han confesado a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida en sus últimos días. Evidentemente esa vida desenfrenada, ese pecado, le ha llevado a la muerte física,
pero su alma, su espíritu ha sido salvo por el Señor. Así que Dios nos ayude. Pide, dice las Escrituras, pide para que Dios le dé vida. Eso tenemos que hacer, lejos de entrar a juzgar y a condenar, porque si veis que alguno de vosotros habéis pecado, vosotros que sois espirituales, que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú puedes ser tentado, que tú puedes estar en su lugar un día. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ve, continúa otra vez con el pecado. Sabemos que los que hemos nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. No lleva una vida continua de pecado. No dice que dejan de pecar. Porque, hermanos, somos pecadores en proceso de restauración hasta que estemos con el Señor. No dice que no pecamos. Aunque Él dice en el capítulo 2, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No practicamos el pecado. Aquellos que hemos nacido de Dios tenemos que odiar el pecado, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que huir del pecado. El pecado ya no tiene que tener parte con nosotros. Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Cristo nos ha hecho libres por su verdad. Por ese conocimiento de la vida eterna, Cristo nos ha hecho libres, porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo hemos sido hechos libres a esa vida en la que antes estábamos atrapados. Un hijo nacido de Dios no practica el pecado y Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Esto no significa, como les dije, que a veces fallamos y erramos en el blanco. Claro que sí. Pero Él también dice en su primera carta que si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos que continuamente ir delante del Padre, confesar para que Él nos limpie y podamos vivir una vida que le agrade a Él. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pertenencia, somos de Dios. Gloria al Señor. Él dice en el capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios. Versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ven? Todas estas certezas que está dando en el capítulo 5, luego las desarrolla en los capítulos que le preceden. La va desarrollando cada una de ellas. Vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios y hemos vencido al mundo porque mayor es el que está en nosotros. La vida eterna que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso podemos vencer el pecado. Por eso podemos vivir una vida que le agrade a Dios. Y por último, Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Este es su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. 3 veces en un mismo versículo aparece la palabra verdadero. Estamos en el verdadero, aquel que es verdadero y este es el verdadero Dios y la vida eterna. La deidad de Cristo. Dios nos ha dado ese entendimiento para conocer quién es el Hijo de Dios. Si Dios no nos hubiera dado ese entendimiento, hubiera sido imposible. Hay mucha gente que sin haber nacido de Dios puede conocer cosas acerca de Dios. ¿Recuerdan Pedro cuando Jesús le hace la pregunta? Pedro, ¿quién dice los hombres? Y después, ¿qué decís vosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijo Pedro? ¿Tú eres? El Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Y qué le dijo después el Señor? Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Eso es una revelación directa de Dios a tu vida. Y de igual forma, nosotros, para poder decir esas palabras, tiene que haber una revelación, tiene que Dios darnos entendimiento para poder conocer al que es verdadero,
pero también para saber que estamos en el verdadero. Y este verdadero es el Hijo de Dios. Y después guardado de los ídolos. Quiera el Señor que estas verdades, que estas certezas se hagan hoy presentes en tu vida. Tienes vida eterna. No te voy a decir que tendrás vida eterna. Te digo en esta mañana, tienes vida eterna. Si has creído en el nombre del Hijo de Dios, hoy tienes vida eterna. Hoy puedes disfrutar de la vida eterna. Puedes echar mano de la vida eterna. Hoy te digo que Dios no escuchará. No, Dios escucha tu oración y Dios contesta tu oración siempre que sea conforme y se ajuste a su voluntad. Vete con la certeza en esta mañana de que tienes victoria sobre el pecado. Que Cristo nos ha hecho libres del pecado. Que somos de Dios. Vete con la confianza, con la seguridad de que tu vida le pertenece a Dios. Y que nadie lo pueda arrebatar. Nadie te puede arrebatar de su mano. Vete con esa confianza. Soy de Dios, tengo pertenencia, tengo identidad. Soy un hijo de Dios. Vosotros sois pueblo de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese sentido de pertenencia no solamente es en cuanto a nuestra identidad, sino en cuanto a nuestra misión. Es importante. Vosotros sois hijos de Dios, vosotros sois luz, vosotros le pertenecéis a Él, nuestra identidad, pero no perdamos identidad y misión. Vosotros sois para. Si perdemos la misión, queda incompleto. Así que Dios nos ayude. Vete con la convicción de tu identidad en Cristo y de tu misión en Cristo, que no es otra cosa que anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Y por último, vete con la convicción de saber quién es el verdadero Dios. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Aquel que fue manifestado en carne. Se hizo como uno de nosotros. Por eso dice, y con esto termino, Pablo escribiendo a los filipenses, haya pues en vosotros esta estructura mental que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, tomó forma de hombre. Y recuerda lo que leí una vez del pastor africano, que les dije el domingo. No sé, algunos quizás no estuvisteis el domingo. Pero quiero terminar con esta historia verídica, para que sepamos realmente quién es el verdadero Dios. Y no solamente quién es, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es muy importante. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué ha hecho Jesús por mí? En una iglesia, mega iglesia, un pastor predicó sobre este versículo, Filipenses capítulo 2, humillación y exaltación de Cristo. Pedro dice, el que se humillare bajo la mano poderosa de Dios, ¿Dios qué hará? Lo levantará. ¿Verdad? A veces queremos exaltación, pero no humillación. Ese es el orden correcto, humillación y exaltación de Cristo. Y este pastor, una mega iglesia, predica sobre este versículo, hace un sermón exegéticamente, hermenéuticamente, homiléticamente, palabra por palabra, la conexión que tenía una palabra con otra, bueno, un sermón. Termina de predicar, toda la gente se va al parking, cogen sus coches, la gente se fue, nadie habló del sermón, todos se fueron. 2 semanas después, invitan a un pastor africano, porque 2 semanas después había una conferencia misionera en esa iglesia, y le dieron a este pastor africano sirviendo al Señor por muchos años en una aldea en África, siendo fiel al llamado que Dios le había dado allí, sirviendo al Señor. Le invitan para dar el sermón de apertura. Entonces llega allí el pastor africano, con toda su humildad, se levanta, va al púlpito allí, una iglesia que no había visto en la vida, tan grande, tan llena de cosas, y el hombre muy temeroso de Dios, abre su Biblia en Filipenses capítulo 2.
Y el pastor que había predicado hace 2 semanas dando un sermón, dice dentro de sí, ¿qué podrá decirle este hombre que viene de África? ¿Qué podrá decirle a esta congregación sobre Filipenses 2 de lo que yo ya le he dicho hace 2 semanas? Si yo he dado un sermón que exegéticamente, hermenéuticamente, homiléticamente, palabra por palabra en el original, he dado un sermón, ¿qué va a decirle este hombre a la congregación que yo ya no lo haya dicho? Qué hombre más humilde, ¿verdad? El pastor ahí, por dentro, Filipenses 2. Este no ha estado hace 2 semanas. Si hubiera estado hace 2 semanas, Y el pastor africano lee el versículo de Filipenses capítulo 2 y dice, mira, os voy a decir lo que ha pasado en mi aldea, porque lo que pasó en mi aldea me hizo entender Filipenses capítulo 2. En su aldea hay allí un jefe de la tribu, el rey de la tribu allí, y para buscar agua en muchos pueblos de África, para buscar agua tienen que recorrer varios kilómetros. Entonces, cuenta este pastor que en una ocasión fueron a sacar agua de un pozo y tenía primero que descender a alguien y quitar un poco de suciedad que había, en fin, lo tenían que descolgar y luego subirlo y luego empezaban a sacar agua. Y cuenta el pastor que fueron un grupo para sacar agua y cuando descendieron a uno de ellos, al quererlo subir, se quedó atrapado con las piedras, en fin, no había manera de sacarlo. Tentaron de muchas formas, de muchas maneras, no había forma de sacarlo de ese pozo cenagoso, de ese pozo de oscuridad, en la cual ese hombre se veía que cada vez iba más para abajo, se hacía más oscuro, se llenaba de fango y sabía que su vida se perdía. Dijo uno de los que habían ido, mira, vamos a la aldea y vamos a avisar al jefe, a ver si él nos puede dar alguna idea brillante. Fueron rápidamente y le dijeron, jefe, ahí estaba el jefe sentado y con sus ropas reales, tenemos un problema, ha ocurrido esto. ¿Y sabes qué hizo el rey, el jefe de la tribu? Voy con vosotros. Dejó su puesto de autoridad, se bajó, se hizo como uno de ellos, fue caminando con ellos y cuando llegan allí al pozo, ven la realidad. Bueno, de hecho, mira por el pozo, ya no veía absolutamente nada. ¿Qué hacemos, rey? Y dijo el rey, un momento, empezó a quitarse su capa, se quitó su corona que llevaba, voy a bajar yo. La gente que estaba allí, pero ¿cómo vas a bajar tú? Sí, voy a bajar yo. Bajó, se llenó de fango, se llenó de suciedad, cogió a este hombre, tuvo que sufrir heridas porque tuvo que bajar, lo subieron y lo sacó sano y salvo. Este es Cristo Jesús. Que no se nos olvide nunca quién es el Hijo de Dios y lo que ha hecho por nosotros. Él vino a sacarnos del pozo cenagoso en el que estábamos metidos nosotros. Estábamos en un pozo de depresión, de muerte, en un pozo donde ya no veíamos salida alguna, donde veíamos que cada vez se veía menos luz, cada vez hay más oscuridad a mi alrededor, pero ¿sabe? Alguien, el Rey de Gloria, dejó su trono, dejó su corona, tomó forma como uno de nosotros, bajó a ese pozo y nos sacó y nos dio vida nueva. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Ese es el Rey de Gloria. Este es el verdadero Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestra vida y haz que estas verdades se hagan cada día más presentes en nuestra vida, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti en todo. Señor, haz que en esta mañana se disipe toda duda de nuestros corazones y podamos afirmar con fe de que tenemos vida eterna, de que tú escuchas y contestas nuestras oraciones conforme a tu voluntad, que hemos vencido al pecado por medio de Cristo, que somos tuyos y que conocemos al verdadero. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
y amén.